Como tenemos en nuestro programa, hoy desarrollamos las áreas temáticas y la primera área temática, según los objetivos de este congreso, la primera área temática es familia y educación. Entonces, para este panel plenario, como expositores de este panel, hemos invitado a dos personas que seguramente muchos de ustedes, si no todos, conocen, conferencistas en muchas ocasiones en Buenos Aires y también aquí en nuestra provincia. Empezamos por la dama, la doctora Paola Scarinci de Del Bosco. Es doctora en filosofía, actualmente se desempeña como profesora adjunta ordinaria en la Cátedra de Historia de la Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Es profesora del área académica Empresa, Sociedad y Economía, profesora titular en la Cátedra de Deontología de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesora titular de la Cátedra de Ética en la Maestría en Gestión de la Comunicación en Organizaciones en la Universidad Austral. Oradora en numerosos congresos y jornadas en el país y en el exterior sobre temas de su especialidad. Autora de numerosos artículos y capítulos de libros. Está casada con quien hoy la acompaña, el doctor Héctor Del Bosco. Tienen 9 hijos y 17 nietos y 2 en espera. Podemos contar 19 nietos entonces. El doctor Héctor José Del Bosco, doctor en filosofía en la Universidad Católica Argentina. Durante un largo periodo ocupó diversos cargos en esta institución. Fue profesor de Historia de la Filosofía Medieval y de Introducción a la Filosofía, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras y representante de los profesores ante el Consejo Superior y decano de la Facultad de Filosofía y Letras entre los años 1982 y 2005. Fue profesor también en otras instituciones de filosofía en la UNSTA, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad. Fue también profesor de filosofía en el Seminario de San Isidro y directivo y socio fundador del Colegio de los Santos Padres en Bella Vista. Es miembro de la Fundación Emilio Comar, en donde dictó cursos y conferencias desde sus comienzos. Publicó diversos artículos y colaboraciones. Muchas gracias. Muchas gracias entonces. Buenos días a todos. Agradecemos desde ya esta invitación. Para nosotros es un gusto y es un honor, sin duda, ser invitados a este lugar, a este importante congreso destinado a reflexionar. Y al agradecer también la presentación que se nos ha hecho, el detalle de nuestra familia no es menor para nosotros, porque si bien en estas charlas, sin duda, uno trata de volcar lo que ha aprendido en sus estudios, es mucho más lo que trata de transmitir de su experiencia personal en estas cosas, ¿cierto? Así que nuestra experiencia en nuestra familia, con nuestros hijos, es como el trasfondo desde el cual vamos a hablar y vamos a tratar de transmitirles lo que nosotros vivimos en esto, para compartirlo y para reflexionar juntos sobre estos temas. Tratando de familia y educación,
me parece importante comenzar recordando qué significa educar. La etimología de la palabra nos dice mucho, ¿no? Ex ducere, conducir desde adentro, es hacer aflorar todas las riquezas que hay en alguien. Educar es, entonces, ayudar a crecer. El que educa ayuda a crecer a alguien que necesita crecer. ¿Y cómo se ayuda a crecer? Al igual que en el orden físico, uno ayuda a crecer alimentando, dando buen alimento, seleccionando alimentos sanos. Más cerca. ¿Así se escucha mejor? Bien, gracias. Decía entonces que uno ayuda a crecer dando alimento sano. Y eso que pasa en el orden físico, pasa también en el orden humano y espiritual. Uno ayuda a crecer ofreciendo la verdad, los valores, la belleza, los auténticos, ¿sí? Los auténticos valores que permiten al ser humano ser más, crecer más. Por eso también solo puede ayudar a crecer aquel que está crecido, es decir, aquel que es ya adulto, aquel que de alguna manera ha caminado y progresado en el camino de la verdad, en el camino de los valores. Pero sobre todo me importa subrayar ahora un aspecto que creo que es esencial siempre recordarlo para nuestra tarea. Lo formularía así, ¿no? Solo se educa desde adentro. Educar no es llenar de ideas la cabeza del alumno. Educar no es llenar de valores el alma del alumno. No. Educar es ayudar a que desde adentro su inteligencia se despierte ante la verdad, su corazón se despierte ante los valores. ¿Sí? Solo se educa cuando se llega al corazón de la gente. Miren, siguiendo en esto la enseñanza de uno de nuestros grandes maestros en filosofía, nosotros proponemos siempre lo que podríamos llamar una pedagogía del corazón. Solo se educa llegando al corazón. Pero con una aclaración que es muy importante. Cuando hablamos de corazón, no tomamos la palabra en el sentido que le dio la tradición romántica del corazón simplemente como sede de los sentimientos. Sobre todo porque el romanticismo, que históricamente surgió como reacción frente al racionalismo iluminista, el romanticismo opone razón y sentimientos, ¿sí? Y entonces, frente a la propuesta de absolutización de la razón, que venía del lado iluminista, el romanticismo propone la absolutización de los sentimientos, pero sentimientos irracionales. Y los sentimientos irracionales son puramente subjetivos y por lo tanto cambiantes, volátiles, ¿sí? El corazón del romanticismo es el corazón de los sentimientos volátiles. En cambio, hay una noción de corazón mucho más antigua, es la noción bíblica de corazón, que después fue tomada y desarrollada por la patrística, por los grandes padres de la Iglesia. El corazón como centro de la persona. Amar a Dios con todo el corazón significa amarlo con todo lo que soy, desde mi interioridad más profunda. En ese sentido, el corazón es, sí, sede de los sentimientos, pero de los sentimientos profundos. Y de esos sentimientos profundos, entonces, que no están ligados a los aires superficiales que corren en el momento. Esos sentimientos profundos que están conectados con la realidad de las cosas a través del intelecto. El corazón incluye también el intelecto, ¿sí? Sede de los sentimientos profundos, sede del intelecto, de la inteligencia profunda y sede también de las opciones radicales de la persona. Eso es el corazón, ¿sí?
Entonces, relacionarse con la gente desde el corazón es relacionarse desde un conocimiento profundo, es relacionarse desde los sentimientos más hondos, es comprometerse con opciones radicales que definen mi vida, que definen la dirección de mi vida. ¿Sí? Si eso es el corazón, entonces la verdadera pedagogía tiene que llegar al corazón. Solo educamos si llegamos al corazón. Pero si llegamos al corazón, otra vez, no introduciendo la fuerza, verdades y valores, sino despertando las fuerzas interiores del alma en el conocimiento de la verdad, en la sensibilidad ante los valores, en la capacidad de tomar decisiones libres y responsables que comprometan nuestra vida. Eso es pedagogía del corazón. Me detengo un momento nada más en cada uno de los tres aspectos. ¿Sí? La verdadera educación de la inteligencia es mucho más que instrucción, es mucho más que comunicación de verdades, es lograr despertar la inteligencia, mostrando las verdades profundas que la atraen. Yo me hacía esta reflexión. Si uno mira a chicos de nivel inicial, del jardín de infantes, etc., son chicos curiosos, en el mejor sentido de la palabra. Miran todo, a todos los atrae, todo les llama la atención. Una hormiguita caminando, llevando una hojita y ya están mirando atentamente, qué sé yo. Miren ahora en la otra punta, terminando el secundario, no les importa, pareciera, ¿no? Que a muchos no les importa nada, uno tiene que disfrazarse de payaso para llamar la atención, ¿sí? No, nada los atrae. ¿Qué pasó en el medio? Primer punto para la reflexión. ¿No será que pasamos nosotros? Es decir, ¿no será que estamos proponiendo una forma de educación de la inteligencia que consiste en querer meter a la fuerza contenidos y contenidos en vez de despertar, ¿sí? Despertar esa inteligencia profunda a las verdades? Recordemos siempre que enseñar en castellano es mostrar. Enseñar es mostrar. Enseñar no es a la fuerza introducir contenidos. Es despertar la inteligencia contemplando cosas interesantes que a ellos mismos los atraen, que los hacen pensar, ¿no? Y que le quedan después grabados fuertemente, porque lo que atrae queda fuertemente grabado. No hace falta en esos casos, ¿no?, repetir 50 veces secamente lo mismo si realmente la inteligencia se despertó ante algo que llamó su entusiasmo y que la hizo vibrar ante una verdad realmente interesante. Y si eso pasa en el orden de la inteligencia, pasa también en el orden de la educación de la voluntad frente a los valores. ¿Sí? ¿Qué es educar la voluntad? ¿Qué es la educación moral? Repetimos muchas veces, hago también yo mea culpa porque a veces uso la expresión, ¿no? Esa expresión, inculcar valores. Pero si uno la analiza profundamente, hace ruido por todos lados. Los valores no se inculcan, no se meten a presión con un martillo. No, acá es lo mismo. Educar en los valores es lograr mostrar bienes, cosas buenas, que por su mismo valor justamente, despiertan la sensibilidad de la voluntad y despiertan su adhesión. Cuando uno logra efectivamente mostrar lo bueno, el corazón humano naturalmente se siente atraído hacia lo bueno. Y entonces se compromete ante esos valores. ¿Sí? Por supuesto, mostrar lo bueno no es exactamente lo mismo que hablar de lo bueno. Sin duda, todos sabemos, pero hay que recordarlo siempre, que mostrar lo bueno es sobre todo mostrarlo encarnado en la vida. ¿Sí?
en la experiencia personal, en el testimonio personal. Y por eso el verdadero maestro es siempre un modelo para los chicos. Solo se educa verdaderamente con modelos que además saben, sin duda, y esto es importante, explicar lo que viven, ¿sí? Pero que fundamentan su explicación en su propio ejemplo personal, ¿sí? Esto vale en todos los campos, pero muy especialmente en el campo de la educación en los valores, de la educación moral, ¿sí? Y esa misma sensibilidad ante los valores que despierta la adhesión profunda del corazón es lo que permite también realizar las opciones profundas, las decisiones profundas de la vida. Miren, vivimos en una sociedad, ¿sí?, que trata permanentemente de manipularnos, de llevarnos desde las narices para un lado y para otro. Los medios de comunicación, la propaganda, etcétera, ¿no? Esto es posible en la medida que nosotros no crecemos interiormente en nuestra capacidad de decidir, de pensar con nuestra cabeza y decidir nosotros mismos desde nuestra voluntad libre. Y educar consiste justamente en ayudar a los otros a crecer de manera tal que sean capaces de pensar con su cabeza, de decidir por ellos mismos, sensibilizados frente a los auténticos valores. Cuando tienen enfrente personas crecidas, capaces de pensar y decidir, los medios de comunicación y toda la propaganda del mundo es débil, ¿sí? Es débil. Por eso nuestra lucha no tiene que ser contra ellos, sino que tiene que ser a favor del crecimiento de las personas, que sepan de ellos extraer lo bueno, seleccionar, ¿no?, y que no se dejen llevar en su pensamiento y en sus decisiones por lo que simplemente el viento de la moda o de la propaganda le quiere hacer. Pero agrego una cosa más todavía para redondear este primer concepto, ¿no? Si toda pedagogía tiene que apuntar al corazón de la gente, despertar ese corazón y hacerlo crecer, es cierto que solo llegamos al corazón de nuestros alumnos si les hablamos desde nuestro corazón. Solo desde el corazón se llega al corazón. ¿A qué me refiero? Solo aquel educador que se entrega a su tarea con total vocación, ¿sí?, con verdadero eros pedagógico, en la expresión del autor, ¿no?, entonces llega verdaderamente a educar. No podemos ser simples funcionarios, simples empleados que cumplen un trabajo, que cumplen un horario. De esa manera, a lo sumo, a veces logramos instruir un poco, ¿sí?, pero no educamos verdaderamente, ¿no? Logramos verdaderamente educar cuando desde nuestro corazón entregamos a los chicos lo que sabemos, lo que vivimos, ¿no?, lo que es nuestra experiencia de vida. Y desde nuestro corazón, entonces, los consideramos a todos ellos nuestros hijos, ¿sí?, aquellos a quienes ayudamos a crecer. Con lo cual estoy entrando ya en el núcleo mismo, ¿no?, de esta reflexión, ¿sí? Si la reflexión es sobre familia y educación, entonces solamente hay educación en una relación familiar. Hay educación cuando el maestro, el profesor, el educador ejerce una real paternidad sobre sus alumnos, una real maternidad sobre sus alumnos. Paternidad y maternidad que no son paternalismo y maternalismo, que son verdaderas deformaciones de la verdadera maternidad y paternidad, sino que son preocupación real y sincera por el crecimiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Preocupación que brota desde lo más interior de la persona y que por eso la compromete en su integridad y no solamente en un horario de trabajo. Es una realidad, y una realidad que a mí me alegra, ¿no?, y me llena de esperanza,
el ver que en general en nuestro medio, el que se dedica a la educación se dedica por vocación, ¿sí? Entonces es un punto de partida muy sano, dedicarse a la educación por vocación, ¿sí? Es verdad también que a veces no hay muchos otros alicientes, ¿no?, de otro tipo, pero solo, ¿sí?, solo si lo sentimos realmente como una misión propia, entonces logramos llegar a lo que verdaderamente importa, ¿sí?, que es ayudar a crecer a nuestros alumnos, a nuestros hijos, con esa especie de especial paternidad y maternidad que es la tarea del educador. A partir de acá, entonces, podemos seguir adelante reflexionando sobre los distintos agentes de la educación, ¿sí? ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los agentes, los verdaderos educadores en la sociedad de hoy? Yo diría básicamente tres: familia, escuela, medios de comunicación. Familia y escuela, medios más tradicionales. Los medios de comunicación hoy en día son verdaderos agentes de educación, buena o mala, ¿sí?, pero verdaderos agentes de educación en nuestra sociedad. La familia es la responsable primera. En este sentido, no está de más también recordar algo bien sabido, pero que tenemos que hacer carne nosotros. La educación es un derecho y deber de los padres. Las dos cosas, deber y derecho. Es un deber de los padres, y es un deber muy particular, porque si seguimos la línea de lo que decíamos anteriormente, ¿no?, que la educación se da llegando al corazón y desde adentro, es clarísimo que la primera formación del corazón de una persona se da en casa, y que lo que no se recibe en esos primeros años, incluso meses de vida, ¿sí?, lo que no se recibe mamándolo en el hogar, es muy difícil reemplazarlo después. No digo imposible, ¿no?, pero es difícil reemplazarlo después. Y viceversa, lo que en cambio se va recibiendo en esas primeras experiencias de casa, queda grabado tan hondamente que es muy difícil desarraigarlo, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de la familia como educadora, de ahí la importancia de tomar conciencia de esa responsabilidad. Esa responsabilidad que es también un derecho, ¿sí? Ciertamente aquí entra necesariamente la institución educativa, escuela en el sentido amplio de la palabra, es decir, a todos los niveles, sin la cual hoy en día es imposible lograr una educación completa. Los padres no tenemos a veces la capacidad de ir guiando a nuestros alumnos en todo lo que se necesita hoy para ser una persona madura y completa. Tendríamos que ser, ¿sí?, al mismo tiempo maestros y profesores de todas las áreas, ¿sí? Entonces necesitamos la colaboración de la escuela, ¿sí? La escuela entonces viene a ser una aliada de la familia en esta tarea de educar. En esa alianza, y subrayo, ¿no?, tiene que ser una verdadera alianza, es fundamental, ¿sí?, el acuerdo básico sobre los principios fundamentales, sobre los principios más profundos en los que queremos educar a los chicos. De ahí que la escuela católica se presenta, ¿sí?, como un lugar privilegiado de educación, en el cual no solamente se integra el crecimiento en la fe como parte esencial de la tarea educativa, sino que además se vive toda ella, toda la educación intelectual, moral, artística, ¿no?, incluso la educación física, toda la educación se vive desde una visión cristiana del ser humano, de la vida, de las personas. Entonces, la escuela católica propone a los padres un camino de educación.
Y es muy importante que ambas partes sean conscientes de que están estableciendo una alianza con finalidad educativa. De parte de los padres, esta alianza se traduce en la responsabilidad de saber elegir aquella institución educativa que responde realmente a mis principios, a mis convicciones, a mi manera de entender la vida. De parte de la escuela, esta alianza se traduce en saber expresar con honesta sinceridad ante los padres cuáles son los principios que van a regir su tarea educativa. En algunos colegios, ¿sí?, hay una importante y muy positiva tradición, que es la recepción personal de cada familia nueva que entra por parte de las autoridades del colegio. ¿Sí? Cuando una familia viene a pedir la inscripción a sus hijos, tiene que pasar primero por una entrevista personal con las autoridades, en las cuales se conversa justamente sobre eso. Se conversa sobre cuáles son los principios educativos, qué es lo que el colegio propone. Y se pide a los padres entonces, ¿sí?, si sinceramente expresan una adhesión a eso y están decididos a colaborar con eso. Es la manera de sentar, desde el comienzo mismo, las bases de una relación sana y fructífera, porque cuando esta relación tiene disidencias, entonces el que sufre siempre es el niño, el alumno, el joven. En esta tarea educativa y sobre todo en las instituciones organizadas, es decir, en las escuelas, es indudable que el Estado también tiene una función que es al mismo tiempo también, de parte del Estado, derecho y deber. ¿Sí? El Estado tiene derecho a exigir ciertas cosas de las instituciones educativas, ¿sí?, porque el Estado representa a la comunidad nacional, ¿sí?, y entonces la comunidad nacional, ¿sí?, pide a todos sus integrantes el conocimiento de su historia, el conocimiento de su lengua, el conocimiento de sus tradiciones, el compartir, ¿no?, ideales de convivencia básica, ¿sí? Y esas son las cosas que el Estado puede exigir y debe exigir a todos, además de un control, ¿sí?, de las incumbencias, es decir, de los títulos que se dan para que sean efectivamente, ¿no?, demostrativos de la capacidad de la gente de ejercer determinadas funciones. ¿Sí? Pero para el Estado es también un deber, ¿sí? Para el Estado es también un deber, ¿sí?, acercar a todos los medios para acceder a una educación completa. Y en este sentido, no quiero entrar en detalle en el tema, pero menciono nada más lo que para mí es un principio básico, ¿no? La relación del Estado con la educación que llamamos de gestión privada, ¿sí?, tiene que ser una relación de verdadero apoyo, ¿sí?, en defensa de los derechos de las familias, que son las que están auténticamente interesadas en tener la capacidad de elegir aquella escuela que realmente refleja sus principios, sus ideales, la manera en que quiere educar a sus hijos. El derecho de los padres a decidir esto no es respetado cuando el Estado no ayuda, no colabora a garantizar la pluralidad de opciones para que los padres puedan, las distintas familias puedan elegir. Quisiera agregar algo sobre la relación entre familia y escuela. Dos elementos que me parecen que conviene siempre tener en cuenta en nuestra reflexión, ¿sí? Una es la delimitación de responsabilidades. Yo creo que desde una óptica de sano sentido común aparece desde el principio, ¿sí?, el criterio sencillo de división de responsabilidades, ¿no?, de determinación de las responsabilidades, ¿sí?
Hay un campo en que la familia es primera responsable total en la educación de sus hijos, y es el campo de los valores, es el campo de la educación moral. ¿Sí? Lo que llamamos educación en sentido propio, que es hacer surgir en el alma las actitudes profundas de rectitud, de honestidad, ¿no es cierto?, de sinceridad, de interés por los demás, de solidaridad, etc. ¿Sí? En el orden moral, la primera responsabilidad es de la familia. ¿Sí? Pero la familia no puede tener la primera responsabilidad en el orden intelectual, porque una capacitación intelectual suficiente hoy en día exige una institución organizada. En eso la escuela tiene la primera responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad primera de la escuela es en el orden intelectual. Sin duda que también en la escuela no puede estar ausente la preocupación por los valores, la preocupación moral. Pero esta es imposible de realizarse auténticamente si no viene respaldada por la familia. De aquí la importancia de que esa alianza de la que hablábamos antes sea establecida desde el principio con mucha claridad. ¿Sí? Tiene que haber un acuerdo de fondo en eso, ¿no? Y tiene que haber un acuerdo de fondo que llegue hasta las raíces últimas de lo que significa educar. Solo así entonces la escuela puede continuar la tarea de los padres y hacerlo de una manera armónica que ayude realmente a crecer a los chicos. Y por otro lado, el otro gran problema práctico y concreto, es el de la actitud de los padres frente a la escuela. ¿Sí? Hace poco tiempo me llegó por este correo electrónico, por el cual a uno le llegan tantas cosas y de tanto tipo diferentes. Me llegó en un correo electrónico un pequeño video, ¿sí?, que ejemplificaba, ¿sí?, la historia de la relación familia-escuela, ¿sí?, con dos escenas simplemente. Una escena de hace 30 o 40 años, ¿no? El chico había recibido una sanción del colegio y entonces el padre lo enfrentaba al chico y le decía: ¿qué hiciste en el colegio? Te voy a dar, vas a tener un castigo, qué sé yo. La escena se repetía 30 años después, el chico había recibido una misma sanción en la escuela y el padre iba y le decía a la maestra: ¿qué hizo usted con mi hijo? Te voy a dar, ¿por qué lo castigaste? Etcétera, ¿sí? Los que tenemos experiencia de docencia vivimos a menudo escenas de este tipo, ¿sí? Pero entonces tenemos que ser conscientes, ¿no?, de la importancia de que hoy en día, cada vez más, la escuela como institución, ¿sí?, no alcanza a cumplir eficazmente su misión si no integra también de alguna manera su tarea formativa al ámbito de las familias. Si no llega también de alguna manera, ¿sí?, a los padres de los chicos. ¿Sí? Es claro, ¿sí?, que nuestra sociedad de hoy tiene una crisis, ¿sí?, una crisis muchas veces de maternidad y quizás más todavía una crisis de paternidad. ¿Cuántas veces vemos familias, ¿no?, de padres ausentes físicamente o de padres ausentes espiritualmente? No hay en los hijos, se ve, ¿no?, que no hay en ellos, ¿no?, un padre que los guíe, que los proteja, que les indique un camino. ¿Sí? La escuela hoy debe asumir también esa tarea, no como tarea primera y prioritaria, pero sí como tarea necesaria para cumplir verdaderamente su misión de educar a los chicos. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que despertar nuestra imaginación para buscar formas, ¿sí?, en que esto pueda ser realizado eficaz y concretamente. ¿Sí? Desde ese punto de vista, me parece, volvemos, ¿no?, a la reflexión inicial, y con esto termino, porque quiero dejarle tiempo también a Paula.
Sí. Y con esto termino porque vuelvo a la reflexión inicial, ¿no? Si la educación es verdaderamente llegar al corazón de los chicos, ¿no? Si entonces nosotros como docentes nos proponemos realmente hacer crecer y ayudar a crecer, entonces en esa relación con la familia se da la única llave posible para que los chicos crezcan sanamente. Y si esto se da realmente, entonces eso abre una puerta a la esperanza positiva con respecto a la educación. El que observa la sociedad de hoy puede ser llevado en muchos casos y desde muchos ángulos a un pesimismo desalentador. Por todos lados vemos carencias, por todos lados vemos necesidades, y en el ámbito educativo tantas veces, ¿no? Vemos que no se logran los objetivos que deseamos, ni en el campo de la educación intelectual, ni menos en el campo también de la educación en los valores, ¿no? Ni que hablar también en el campo de la fe, que muchas veces no logramos llegar a las metas. Sin embargo, cuando realmente nos comprometemos en una educación que apunte a llegar al interior de las personas y que se realiza desde el compromiso total del educador, entonces se abre una luz de esperanza muy fuerte, porque quien llega va colaborando en el crecimiento de una personalidad fuerte, de una personalidad que, como decíamos hace un momento, es capaz de pensar por su cuenta, de una personalidad que es capaz de decidir por su cuenta y por lo tanto es capaz de seguir su propio camino a pesar de la fuerza inmensa de los medios de comunicación, de la propaganda y en general de la presión social, ¿sí? La presión social y de los medios de comunicación no nos tiene que hacer temblar si estamos anclados en la verdad y en los valores. Y sobre todo, no nos tiene que hacer temblar a nosotros, docentes cristianos, si tomamos conciencia profunda de que cada vez que estamos ayudando a nuestros alumnos a crecer en la verdad, los estamos conduciendo hacia aquel que es la verdad. Cada vez que estamos ayudando a nuestros alumnos a desarrollarse más y a planificar su vida, los estamos ayudando a dirigir su camino por aquel que es el verdadero camino, ¿sí? Entonces Jesucristo es no solamente, ¿no?, aquel que vino a enseñarnos el camino de la verdad, sino que aquel que encarna en su persona ese verdadero camino, ¿sí? Y que encarnando en su persona nos da las fuerzas, ¿sí?, del verdadero maestro, el verdadero maestro que, amando a sus hijos, se entrega de corazón a su tarea y logra el crecimiento real de todos ellos, ¿sí? Dejo para la segunda parte a Paula, que continuará la reflexión. Yo me alegro porque las palabras de Héctor hicieron que los gorriones pasaran de allá para acá. Sé que estuvo bien. Me encanta esta idea de hospitalidad. Acá hay mucha gente, pero arriba hay pajaritos que se sienten evidentemente atraídos, ¿no? Hay algo de hospitalidad. Bien, quería empezar con esta idea. Evidentemente, la familia es un tema central para la humanidad, no solamente para la Iglesia Católica. Es un tema donde se apoyan las vidas de las personas, lo sabemos por su presencia y por su ausencia. Y por la añoranza que producen las personas que no han tenido
esa felicidad de ser criado por sus padres, por padres que han recibido esa vida con alegría a pesar de los esfuerzos que implica abrirse a una vida nueva. Si hay esa añoranza es porque el corazón del hombre, varón y mujer, está hecho para ser criado en el amor, porque ese es el primer aprendizaje para después poder amar. La buena noticia es que, como está dentro esa necesidad, también está esa capacidad, y a veces, para muchas personas, es en el ámbito de una buena educación, de una educación, de nuevo, centrada en las personas, en una educación profundamente humanista y cristiana, humanista y cristiana al mismo tiempo, donde encuentran finalmente esas respuestas y esas actitudes que los ayudan y los confirman en su humanidad y les permiten vivir. Así que alégrense, educadores y educadoras, como se dice ahora, cuando les toca no solamente ser quienes les enseñan, sino también quienes los quieren, quienes los reconocen y los confirman en sus identidades, a falta de otro reconocimiento y otra confirmación y otro amor al cual tenían derecho y que por circunstancias de la vida no recibieron. Yo leí en el programa que esta temática se iba a apoyar en 3 documentos de la Iglesia. En realidad hay más de 3, pero yo tomé 3 porque eran lo que yo más había estudiado. Y mire que se dan en un espectro de tiempo bastante amplio, porque primero mencionaban a Familiar y Consorcio del 81, después la Carta a las Familias, que es del 94, y finalmente Aparecida, que es del 2007. Es una misma temática, son 26 años, la misma temática desarrollada con ¿cómo se podría decir? Con el estímulo que produce algún tema contemporáneo, más contemporáneo de cada uno de los documentos al cual hay que dar respuestas. Pero voy a empezar por la de Familiar y Consorcio, porque si la familia es un tema central para la humanidad, también es un tema central para el magisterio de la Iglesia. Dice Familiar y Consorcio, punto 42, y que voy a leer el 43, dice: la familia constituye el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la sociedad. Colabora de manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo posible una vida propiamente humana, en particular custodiando y transmitiendo las virtudes y los valores. Entonces, la familia es un factor difícil de sustituir, casi irreemplazable para humanizar, para que las personas sean recibidas por lo que son, educadas, respetando lo que traen, porque eso que traen su propia personalidad es ayudada a crecer, a brotar, a florecer y dar frutos, y es el lugar ideal para la transmisión de valores. La escuela apoya a la familia, continúa su trabajo, pero sabemos que muchas veces debe reemplazar y rellenar esos huecos que una vida familiar no bien armada, no bien vivida, con dificultades inmensas, no pudo hacer. Lo sabemos y lo aceptamos, porque partimos de la idea de que todo varón y toda mujer, adultos, son de alguna manera padre y madre de la siguiente generación. El que se dedica a la docencia lo sabe. Hay dentro de nosotros, varones y mujeres adultos, la potencialidad de la paternidad y de la maternidad. Y no nos cuesta ejercerlo, lo que sí cansa, se acercan y absorben, y uno sabe que representa para ellos algo fundamental, y no se puede sustraer a esa función, porque en el fondo es la que justifica nuestra vida. Fui para el otro lo que el otro necesitaba de mí. Si puedo decir sí, aunque sea un poquito, valió la pena que yo estuviera ahí, valió la pena. Hay gente que nos lo dice mucho tiempo después. Una vez me lo dijo un alumno de un colegio no confesional, y me dijo, yo había sido muy dura con él, muy dura, porque había tratado mal a una compañera, insultándola de una manera grosera en mi presencia. La chica dijo, no, todo bien. Yo digo, no, todo bien, había un pacto entre nosotros, 5º año, expresión irrepetible. A mí yo digo, lo que te hiere a vos y vos estás acostumbrada, a mí me sigue hiriendo
como si nunca lo hubiera oído. No lo puedo admitir. Él me hizo algo a mí también, pobre, quedó bastante maltrecho. Finalmente un día se acercó, yo no lo miraba, estaba ahí enfrente, lo evitaba, era una especie de un castigo, que era la ausencia. No sé si fue el mejor, pero fue el que me salió en el momento. Finalmente un día entra al aula y se arrodilla y me dijo, con las manos así, dice, profe, perdóneme de una vez. Fue conmovedor. Entonces le apoyé la mano como se hace en vez de la espada, ¿no? Y dije, bueno, yo te perdono. Y varios tiempo después me dijo, mire, yo este fin de semana había decidido terminar. ¿Terminar qué? Terminar, irme. Pero después pensé, si hay, ¿cómo le van a decir a Lascarinchi, que era yo? Y sobre todo a Leandro, que era un amigo de él, que se le había muerto la abuela. Así que se le había muerto la abuela y él dijo, 2 fiambres en un fin de semana es mucho. Después capaz que a Lascarinchi le duele, que era yo. Bien, ustedes saben que este chico me siguió llamando por teléfono el día del amigo por muchos años. Y aparte me decía quién soy, que yo no lo reconocía porque, en fin, la gente va creciendo y le cambia un poco la voz, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué estamos representando para el otro, la otra, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que la gente necesita ser amada. Y educar, en el fondo, haber elegido esa parte de la vida, ser para el otro un tú que está atento a lo que le sucede, lo que le hace falta, lo que logró, que está atento a acercarle los instrumentos para que siga creciendo. Somos nosotros. Claro, simultáneamente de 20, 30, pero con el esfuerzo consciente de ser en algún momento a lo largo de la semana, digamos, el tú para cada uno de ellos. Poder escucharlos o verlos, o, en fin, que existan bajo nuestra mirada y que lo sepan, que se sepan mirado por nosotros. Esto, por supuesto, lo tengo que decir primero a los padres y madres, pero suele ser más frecuente, ¿no? Ustedes escucharon que tenemos 9 hijos. Una de mis nueras me dice, pero Paula, ¿cómo hicieron? Digo, mira, sinceramente siempre pienso que si lo pude hacer yo, que soy tan desorganizada, cualquiera lo podría haber hecho y mejor, ¿no? No sé, pienso que te sale como algo de adentro que te hace capaz, cada tanto se te escapa un poquito el juego, pero sí, lo que sí entiendo que lo más importante de nuestra función de padres fue poder estar atentos a los chicos, verlos, que en algún momento fueran únicos, que estuvieran solo ellos frente a nosotros. La familia es central para la sociedad, por eso también es central para la Iglesia. El amor entre el varón y la mujer es tan central para la vida de la humanidad, y lo digo hoy, en donde está puesto en tela de juicio, mezclado con otra forma de amor, que en el Antiguo Testamento es tomado como figura, como metáfora para expresar la intensidad del amor de Dios y su pueblo, o de Dios y el ser humano. Increíble. Sentimos que el amor que une a un varón y a una mujer, y que es la piedra fundamental de la familia, se eleva a un significado sublime, que es así Dios ama a cada persona. Y así Cristo ama a la Iglesia, como esa imagen se traduce en el Nuevo Testamento. Es el amor lo que une, lo que da fuerza, lo que permite al varón y a la mujer constituir esta primera unidad dentro de la sociedad para poder abrirse a la vida y poder cuidarla y donársela al mundo. Yo pensaba decir algo al final, pero como soy desordenada me sale ahora. Veo muchos chicos y chicas que nos rodean y me daba ganas de decirles, ¿quieren hacer algo por el país? ¿Sí? Bueno, funden buenas familias, enamórense bien, vivan bien el amor, prepárense por lo que se llama el amor hermoso, un amor que lleva a toda la persona, a todo el tiempo de la persona, para poderse dar con plenitud. De ese amor surge una vida robusta, una vida que tiene seguridad. Los hijos de los padres que se quieren son hijos que se sienten seguros de su raíz. Uno no puede hacer que se quieran sus padres, pero sí le puede dar a sus futuros hijos padres que se quieren. Es
fundamental. Se lo digo porque no se dice frecuentemente, no se dice frecuentemente. Le voy a contar un episodio extraño. Una vez vino un fotógrafo con una periodista para hacerme una nota. Y yo quedé muy impresionada porque el chico tenía todo el brazo tatuado en colores, ¿no? Digo, me impresiona mucho tu brazo, porque además pienso que lo tenés para siempre eso. Y el chico me contesta, bien posmoderno, sí, a la gente de su generación le impresiona lo que nosotros hacemos sobre nuestra piel, y a nosotros, la de mi generación, nos impresiona lo que ustedes hacen sobre sus almas. ¿Qué tal? Había entendido algo, es decir, nosotros somos capaces de decisiones profundas que aterraban a los chicos de una nueva generación, en cambio ellos se pintaban la piel. Entonces yo aquí puse tatuajes y pesas, porque veía las pesas ahí arriba. Daría la impresión que vivimos en una cultura en donde se coloniza la piel, se coloniza el cuerpo, pero resulta más difícil que se tomen decisiones permanentes con el corazón, desde más adentro. Es más obligatorio la fitness, es decir, levantar pesas, correr, entrenarse, eventualmente soportar el dolor de la aguja del tatú. Es más obligatorio eso que tomar decisiones fundamentales con el corazón. Parece imposible. Algunos de mis alumnos me dijeron, no es que no nos guste que uno quiera para siempre, es que no se puede, no se puede. Está claro, está difundido y arraigada la idea de que uno no puede mandar a los sentimientos, porque se refiere a los sentimientos, como especificaba Héctor antes, en un sentido superficial, como el tatú es más permanente que los sentimientos, habría que decirlo, le queda ahí, tiene que hacer algo para sacar. Entonces, la familia es central para la sociedad, central para la Iglesia, se funda en el amor, y en la carta a la familia dice Juan Pablo II, la familia misma es el gran misterio de Dios, como iglesia doméstica es la esposa de Cristo. La iglesia universal, dentro de cada iglesia particular, se manifiesta más inmediatamente como esposa de Cristo en la iglesia doméstica. El misterio de esta unión entrañable es presente por el amor que viven los esposos. Y en el amor que se vive en ella, el amor conyugal, amor paterno y materno, amor fraterno, amor de una comunidad de personas y de generaciones. ¿Acaso se puede imaginar el amor humano sin el esposo, sin el amor con que él amó primero hasta el extremo? Solo si participan de este amor y de este gran misterio, los esposos pueden amar hasta el extremo. O se hacen partícipes de lo mismo, o bien no conocen verdaderamente lo que es el amor y la radicalidad de sus exigencias. Eso constituye indudablemente un grave peligro para ellos, si no llegan a ese punto. Y no es fácil, le digo a las chicas y a los chicos presentes. Pero no es imposible, no es fácil y no es imposible. Y es lo contrario de los juegos de la computadora, los jueguitos electrónicos, donde cada nivel es más difícil que el anterior. En el amor conyugal no es así. Cada nivel significa haber asentado las bases para una mayor durabilidad del amor. Pero hay que hacerlo, hay que animarse a pasar de niveles. Siguiente nivel. No sé si hay tanta vida como en los juegos electrónicos. Esto lo digo para que no se aplasten. Finalmente, entonces, familia central en la sociedad, fundada en el amor, fundada en las personas, en su diversidad fecunda. Eso también es un tema importante. Varón y mujer. Acá miré que había nidos, seguro, de una gorriona y un gorrión, que son los únicos que pueden poner huevos y, digamos, tener una siguiente generación de gorriones. La diversidad es lo más audaz del amor humano. Decía este gran filósofo lituano francófono, Manuel Levinas, no hay nada más diferente al varón que la mujer. Y más misterioso. Y bueno, es la inversa. No, nosotros entendemos más que ellos, de ellos, me parece. Tenemos unos insights. Pero es así, es como amar al diverso. Se lo digo porque muchas veces se dice, le tienen miedo a la diversidad. Para nada. Yo me casé con una diversidad. Es muy audaz. Es el puente más largo. El
puente más largo entre un varón y una mujer. Por eso es fecundo, y cuando uno se abre a esa diversidad, está dispuesto a las otras diversidades, que son las nuevas personas, que sorprenden, porque son distintas, porque tienen gustos distintos, porque tienen reacciones diferentes, porque se aparecen cada tanto con alguna cosa nueva, lo cual también es maravilloso. Los 9 hijos nos han regalado, digo por ahora porque creo que no terminaron, 17 nietos más 2 que van a venir en junio y agosto. Y la diversidad sigue, son muy originales, dicen y hacen cosas increíbles. Le voy a contar un cuentito corto, pero vos decime de la hora. Uno de mis nietos, parece que yo le dije que la neurona espejo te dice, cuando vos le pegás a tu hermanita, eso no se hace. Entonces, parece que tiene 4 años. Otro día mi hija lo retó y él le dijo, ¿qué te dice tu neurona espejo? ¿Qué tal? Entendió perfectamente de qué se trata. El que se abre a la diversidad se deja sorprender. Pero cuando uno tocó las raíces de la vida, está preparado para entender que hay un misterio poderoso en la vida. Por eso en la familia es donde es más fácil transmitir la fe. Porque uno toca muy de cerca lo milagroso. La mujer, cuando sabe que está embarazada, sabe que es instrumento de algo que la supera completamente y que se abre temerosa también a una novedad que le va a transformar la vida para siempre. Cada hijo se la transforma para siempre. El padre también ve eso, quizás lo ve porque crece la panza, pero me acuerdo que uno de mis hijos, cuando nació su primer hijo y le descubrió este mismo remolino, que no es una, lo tiene él y no sé por qué le transmití una cosa tan ridícula e incómoda para peinarse, ¿no? Pero nace el chico y me dijo, mamá, mira, tenía su remolino. Yo creo que en ese momento entendió que el hijo era de él. Hubo como un reconocimiento que lo superó completamente. En la familia se conoce el milagro de la vida inicial, y se conoce el milagro de la vida porque los chicos crecen y asombran, sorprenden y traen algo nuevo y nos corrigen, y son oportunidad para que uno termine de crecer en su adultez y en su fe. Dice el texto de Aparecida que la fe se robustece dándola. Es así. Crecemos en la fe, la purificamos cuando le enseñamos a nuestros hijos. Porque ellos esperan que tenga sentido lo que le estamos enseñando y que sirva para vivir, porque no es algo intelectual, abstracto, sino que es vida y es el encuentro con alguien del cual reconocemos la voz, y esa voz está en las personas, en el orden de la naturaleza y en el orden moral. Ahí también se reconoce la voz, eso que yo torpemente traduje según la neurociencia como la neurona espejo, que en el fondo sería como la protoconciencia, ¿no? Una función de conciencia. La familia es el lugar ideal para la transmisión de la fe. No siempre sucede. Cuando sucede, esa fe arraiga profundamente y se sufre cuando no crece. Los hijos miran a los padres y quedan sorprendidos si no ven que son consecuentes con lo que le han enseñado. Así que no digo que sean nuestros jueces, pero son aquí quienes nos recuerdan cómo deberían ser las cosas. Y son lo que refrescan nuestra fe, con gesto de generosidad, con servicio, con actitud de servicio, inclusive sacrificada. Piensen ustedes, estos jóvenes que van a misionar, que hacen ayuda humanitaria, pero también espiritual, con las comunidades que lo necesitan, ¿no? Cómo enseñan también a sus padres. Y estos jóvenes son también reserva de la humanidad, por donde Dios no pierde la esperanza respecto de nosotros. Así que dar esa semilla es grandioso, es arriesgado, porque de ahí va a venir también una mirada que nos recuerde constantemente que tenemos que ser fieles a lo que hemos enseñado y a lo que creemos. A veces la familia no lo puede hacer, no lo hace. Y muchas veces asistimos a esta cosa más maravillosa aún, que es el hijo, la hija, con su fe incipiente, quienes recuerdan a los padres o arrastran a los padres a una vida de fe,
que los acercan. Piensen ustedes cuántas conversiones en el momento de la primera comunión de los hijos. Cuánta gente, yo me acuerdo de mi papá que no era creyente pero no muy práctico, que el día de mi primera comunión, yo creo que mi recuerdo casi más fuerte, tan fuerte como comulgar era que papá lloraba. Se puso anteojos oscuros y lloraba. Algo se le movió adentro en eso, un deseo de que eso volviera a existir. Ha tenido una madre muy creyente y práctica, que murió joven, y a papá en ese momento se le movieron algunas fichas. Yo me acuerdo que de chica era mi obsesión. Ahora sé que tiene fe y bueno, espero que a los 93 años, en fin, que haga algo más. Estoy buscando un sacerdote que los visite a él y a mi mamá. Y creo que encontré la vuelta. Ellos viven en Roma y fue a Roma el compañero de colegio de uno de mis hijos, que habla un italiano aceptable, que es sacerdote. Entonces, cuando visitó a Francisco el día de su cumpleaños, el 19 de marzo, apareció en Facebook y digo, este es el signo. Digo, mira, te encomiendo a mis viejos. Perfecto, dijo, disponible. Capaz que por ese lado se resuelve una cosa, ¿no? Entonces, piensen ustedes, la fe es algo que le damos a nuestros hijos, es una riqueza interior que no les será quitada. ¡Qué extraordinario! Uno le da por dentro algo que le va a servir para cualquier circunstancia. De las alegres, más fácil, pero de las que son duras y de las que son dolorosas. Tienen adentro algo que no lo deja desamparados, ni siquiera frente a lo más difícil. ¿Cómo renunciar a dárselo? Escuché que alguien decía, no, yo lo dejo libre. ¿Vos lo dejás libre de qué? ¿En qué sentido? Que se pegue contra un poste, lo dejás libre de que arruine su vida. Eso no es libertad, es un sentido absolutamente erróneo y superficial, porque la libertad no es hacer lo que quiero, porque entre paréntesis, si ustedes le preguntan a los chicos van a decir sí, ¿no? ¿Qué es hacer lo que quiero? Pero la segunda pregunta es, ¿y qué querés hacer? ¿Saben que contestan el 99%? ¿Qué sé yo? Eso contestan. Quiero estar disponible para qué sé yo. Bien, educar no es eso, educar es que sepan que esta vida, su vida, así como la nuestra, de todo, tiene una finalidad, que es enriquecer a la humanidad, enriquecerla en el sentido del que nos ha creado, que nos ha dado el don de la vida. Y una vida tiene sentido cuando produce algo bueno para los demás. Clarísimo. Eso se tiene. Ahí está la libertad usada, la libertad que se hace compromiso y servicio. Esto les estamos enseñando. Pero es bueno para vivirlo. Yo continuamente me pregunto, como me decía un padre, pero no es mandarlo como corderos entre lobos. Sí, aparentemente sí, pero adentro tiene una fortaleza mucho mayor a la del lobo. El lobo trata de morder al cordero, pero el cordero le responde con una fortaleza y con una seguridad envidiable, envidiable. Alguna vez me pasó que uno de mis compañeros agnósticos me dijera, alguna vez te envidio a tu Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios me daba una dirección que su ausencia de Dios no le daba para nada. Y el mundo es muy complejo, y si no tenemos idea de que tiene sentido, la verdad, podemos perdernos en él, y podemos perder nuestra fuerza, nuestra capacidad de hacer algo que tenga sentido, que ilumine nuestra vida y a través de nuestra vida la de los demás. Esto le transmitimos a nuestros hijos. Le transmitimos algo por lo cual vivir o morir, no menos que eso. Y si ustedes miran, los jóvenes de hoy están desorientados porque no saben a dónde ir. Pueden hacer todo, pero no saben lo que quieren, no lo saben. Nada le da energía, buscan energía, pero no se la da. Entonces toman bebidas energizantes, hacen pesas para, qué sé yo, como sucedáneo de una energía interior que no les ha sido dada, en nombre de una libertad superficial que significa simplemente ausencia de dirección. No es eso lo que le hace falta al ser humano. Cuando decimos que necesita la libertad, entendemos que necesita la libertad para vivir una vida llena de sentido. Y la vida se llena de sentido cuando responde al sentido que está puesto en una realidad creada por un Dios que es Padre.
Ese es el sentido. Nuestro sentido es de respuesta, no es una fabricación extrínseca impuesta a lo que hay. Yo estoy, ya termino, yo estoy confiada. Yo vivo en este mundo y no es que le vea todo lo negativo y así se me hace una mueca crispada en la boca, sino que veo continuamente las cosas buenas que hay, las cosas buenas de las personas, esos gestos que te abren el corazón, la generosidad, la actitud de servicio, las muestras de solidaridad en los momentos difíciles que nos rodean, que es de lo malo que sucede frecuentemente. Eso hace que el mundo no se venga abajo, esto hace que el país no se venga abajo. Hay mucha gente haciendo cosas buenas, mucha gente de corazón generoso, y son todas esas iniciativas que atraen a los jóvenes. Miren ustedes, cuando el esfuerzo por algo bueno los atrae mucho más que la diversión sin ningún tipo de orientación. Miren cómo salen los chicos de un boliche y van a ver que no fueron a buscar algo y no lo encontraron. Entonces el boliche chupó, le sacó la energía en vez de dársela. Al comienzo parecía que iban a encontrar una especie de paraíso terrenal y salen desarmados. Y miren cómo vuelven los chicos de algún trabajo solidario, cantando, contentos, mal dormidos, mal comidos, no tan limpios tampoco, pero con un corazón contento. Bueno, una familia que transmite la fe produce corazones contentos y como esto tiene efecto multiplicador, construye al país. Gracias a Dios construye al país. Esta es nuestra labor, es nuestra tarea. Nos ha sido dado algo grande, somos simplemente servidores. La responsabilidad que tenemos es que el tesoro no nos quede en las manos porque se pierde, sino que sea transmitido. Hay muchísima gente sedienta de esas palabras. Y por otra parte, la fe nos une como una red. Hay gente que cree por otros, digamos, ¿no? Preparándolos para que haya un momento oportuno en donde se le presente la oportunidad de creer. Por eso es un desafío. Transmitir la fe es un compromiso, es un desafío, pero es realmente lo que da vigor a las cosas que hacemos. Por eso hay que dar gracias a Dios por el don de la fe y la manera de agradecerlo seguramente es comunicándola. Muchas gracias.